Dale, la idea era aprovechar este espacio que está empezando de Abriendo Caminos para compartir tu experiencia, habiendo como hecho un camino que, corregime si yo me equivoco, pero como yo me lo acuerdo, que vos estudiaste periodismo en TEA, hiciste como un trabajo en comunicación en una ONG, después pasaste al consejo y como que venías como haciendo una carrera, por decirlo así, aunque suene pomposo, no sé, pero haciendo una carrera en el campo de la comunicación, y después en un momento como que, bueno, diste vuelta a eso y ahora estás haciendo lo que estás haciendo. Entonces la idea era hacerte unas preguntas sobre tu reinvención profesional. Bueno, eso. Después vamos a ir aflojando cada vez que nos metamos más, pero contame cómo... No, te voy a compartir una historia, que ya fue la que te había dicho antes en la pregunta, que era, para que empecemos a hablar desde ahí. Desde el discurso de Steve Jobs, que vos lo conocés y que varias veces hablamos, que era donde él cuenta cómo él puede unir los puntos de su historia, en su historia, pero yendo para atrás. O sea, como que puede marcar como cuáles fueron los hitos que cuando le sucedieron parecían como algo, él hace referencia como un taller al que se anotó porque era gratis de caligrafía y cómo eso impactó. Bueno, después de hablar de Steve Jobs, me da un poco de vergüenza, pero... pensaba, bueno, él se anotó en la caligrafía, sí, a mí también me pasó eso, pero... Por ahí no vayas a armar una... No, bueno, el paralelo. No sé por dónde empezar. Bueno, sí es verdad, venía... Desde que terminé el secundario, toda mi energía estudiantil y profesional iba a la comunicación. Empecé estudiando comunicación, pero siempre había una última parte que no me terminaba de cerrar. Empiezo estudiando comunicación en la UBA y en un momento sentía que ya no me representaba. No, yo lo que quiero es ser periodista. Empiezo a estudiar periodismo, esa la termino. Empiezo a tener mis primeras experiencias, siempre como conectadas a un lado muy social, y eso era lo que me daba mucha plenitud. Siempre tenía un interés muy marcado por la cuestión social, de alguna problemática social. Tuve muchísima buena suerte de poder experimentar el trabajo periodístico desde... como laburando con comunidades, como acercándome a diferentes realidades. Desde muy chica tuve la suerte de poder experimentarlo. Pero ¿qué me pasaba? Cuando estaba ahí, sentía como, lo único que puedo hacer yo por esto es escribir una nota. Como hacerle una pregunta, terminar, encerrarme en una habitación y tipear una nota que la leían 10 personas, con muchísima suerte, porque siempre eran medios muy... comunitarios. Claro. Igual también después escribiste como en otros lugares, capaz. Sí, pero lo que pasa es que nunca me interesó, porque no me interesó trabajar en el medio de comunicación escribiendo una nota banal. Eso porque tuve una experiencia también así, y ahí es donde mi alma se empezó a empobrecer, porque era una cosa de yo no quiero estar hablando de esto. ¿No? Claro. No era esa la intención en la que empezaba a forjarse mi entusiasmo, digamos, por lo comunicacional. Y así como Steve Jobs. Así. Y bueno, así van siguiendo la historia de Steve Jobs. A mí me pasó algo muy... Acá me voy a poner muy mística, porque bueno, de alguna forma... Esa fue mi transformación. Muy mística. Corten. Trabajando en Clarín, un compañero de identidad desconocida, porque yo estaba segura que había sido una persona, y cuando lo volví a ver después de un montón de años, le dije, vos, cuando me diste ese libro, me dijo, no, yo no fui. Entonces me abrió como
¿Quién fue que me dio ese libro? Un libro bastante conocido que es La Novena Revelación. Y en un momento, leyéndolo, yo con mucho escepticismo, hablaba de la energía, ¿no? Y de que era muy fácil de ver. Yo tenía en el departamento un árbol, entonces era como, no, mirá alrededor de un árbol. Entonces yo miraba el árbol y era como, uy, sí, ¿verdad? Se veía el aura del árbol. Bueno, ahora pruebo con tus manos, dice el libro. Entonces pruebo con mis manos, uy, es verdad. Estoy como muy fascinada por la situación. Y así como en un dije, ay, quiero aprender Reiki. Como conecté, viste, en manos. Y bueno, así como Steve Jobs fue a aprender caligrafía, yo fui a aprender Reiki. Por ahí arrancamos con la vara alta, pero es a modo de nunca se graficar. sabe, mirá dónde van a terminar las cosas. Bueno, nada, no sabía ni lo que era en realidad, nunca me habían hecho, no tenía mucha idea. Pero fui y me volví loca. Me cambió la vida. O empezó un cambio ahora, viendo esto de ver las cosas de adelante para atrás. Sí. Que es como ver las cosas con el diario del lunes, digamos. Exacto. Yo no sabía que me empezaba a cambiar la vida. A la vez, yo en ese momento ya estaba trabajando en el consejo publicitario y un ritmo de trabajo ya no tan ONG, que era del palo de que yo venía, un equipo muy chico, ¿viste? Y yo, soltera, viviendo en un buen ambiente, como si denme trabajo. Claro. Me quedo hasta las 9, total. Claro, me acuerdo que encuentro después caminando a una cuadra de mi casa un cartelito que decía yoga chino. Y dije, ay, yoga chino, ¿qué será? Bueno, me meto, claro, a ese ritmo de trabajo, de fumarme 19 cigarrillos por día, fumábamos en la oficina. Mientras escribíamos, ¿viste? Qué cansado. Sí, no fue hace tanto. No, pero hoy es hoy pero es no, mi realidad es imagínate el choque entre de golpe como recibir una bocanada de aire que no, pero me confundía totalmente. Claro. Entonces un día fue como me encontré con un cigarrillo en la mano diciendo yo no me quiero fumar esto. No. Y así, eso resume con cuántas cosas no me quise fumar más. Claro. Yo no me quiero fumar esto. Metafóricamente hablo como que sí, hay veces te pasan esas cosas chiquititas que son re concretas, que es como si se te arma en la cabeza como un anteojo para ver otras. Bueno, me pasa que me voy a hacer un chequeo médico y la doctora me mira y me dice, vos no tenés vitamina D. Ay, vitamina D, ¿y qué alimentos tiene vitamina D? No importa qué alimentos tiene, se absorbe con la luz del sol. Y claro, no tenía luz del sol. Y no, si me levanto, bueno, sí paseo a la perra, y después me meto en un subte, y me meto en una oficina donde no hay ninguna ventana, y salgo de la oficina y ya es de noche, y me volví a meter en el subte y vivo la noche, ¿no? Uy, ese fue un golpe, tipo, ¿viste? Como, no recibo luz solar. Claro, como re concretamente no recibo luz solar. No es crítica a la vida urbana y no sé qué, sino como es que necesito que me... Sí. Y además yo empezando a observar la vida, porque a todo esto seguía profundizando en estos conocimientos nuevos, una filosofía oriental, ¿entendés? Como de darme realmente como, bueno, a ver, ¿qué tiene esta filosofía para enseñarme? Y era como... Claro. Todo al revés a la que había aprendido de la filosofía occidental, por decirlo de alguna forma. Entonces se empiezan a cruzar las cosas. ¿Qué me pasaba? Que la experiencia me transformaba. No era una cuestión de, ay, bueno, ahora me voy a hacer fanática de esto. Era una cuestión de, estoy mejor. Claro. Estoy mejor. Ya, hice esto y estoy mejor. Y en entonces, un momento... quiero un poquito más. Pero hasta ahí era como tipo tuyo, de la vida, como quedaba por fuera de lo laboral. Totalmente por fuera, sí, totalmente por fuera, pero me empezaba a enfrentar. Más que lo laboral, lo profesional, digamos, sí, como sí. La carrera, o sea, cambiar de... Me empezaba a enfrentar, además,
observando realidades, ¿entendés? Como veía quienes estaban más arriba que yo, ¿no? Jerárquicamente. Y era como, yo quiero eso. Como empezar a hacerme esas preguntas, a ver, ¿a dónde quiero llegar? ¿Quiero algo de eso? Que muchísimas personas sí lo quieren y está bien, ¿no? Estamos hablando de mi respuesta, así como cuando, mira, te lo conecto con el momento en el que me acuerdo que decidí dejar la carrera de comunicación, que fue en la materia que más me gustó, con la profesora que más me gustó, pero la mina era tan crítica, que yo la escuchaba y fue como, no, yo no, lo comparto con ella, yo no quiero esto. Claro. Y ahí correrme a un lado, trabajando en Clarín, por ejemplo. Ah, sí, había añorado trabajar en un medio, no, yo no quiero esto. Claro. De golpe ir encontrándome con un montón de yo no quiero esto. Pero sí, empecé a disfrutar tanto los otros espacios y bueno, nada, como el Reiki me había vuelto loca, ya enseguida entre amigos, ¿entendés? Como, uy, ¿me haces? Sí, masajes orientales había aprendido. Y me haces, sí, venga. Claro. Como que me daba cuenta cuánto me interesaba cada vez más. Y bueno, a todo esto, entonces después llega, voy empezando a dedicar empiezo a decir, no, ya no me quiero quedar hasta las 9 de la noche. Claro. Mañana, porque, quiero ir a yoga, ¿qué será? Quiero experimentar esto, quiero aprender esto. Bueno, empecé danza terapia, empezaron a haber tantos intereses que me llenaban más que ya no me convencía tanto. Voy a un curso ante toda recibir tanta información, porque cuando me emociono, hacia lo Tauro, me emociono. aprendo una cosa que no voy a parar. Empiezo un curso, también esas cosas que te caen, como el de caligrafía, como así, esas cosas que decís, estoy hablando con una amiga con la que no me veía hace 20.000 años, ¿viste? Esos encuentros casuales, causales. Le cuento todo esto y me dice, ¿sabes qué? Una amiga me dijo de un curso de emprendedores, que es gratuito. Y bueno, ¿cómo podemos hacer de esto algo que funcione? Bueno, me recopo, hago todo el curso y había una persona en el curso con quien había muchas cosas en común, pero jamás nos hablamos. Pero siempre hacían preguntas Entonces, cuando ya era el último día del curso, digo, no, le tengo que hablar. Me parece que le tengo que hablar porque muchas coincidencias. Y bueno, y así fue, nos hablamos y resulta ser mi compañero en lo que iba a empezar después, que es Goloka. Eso te iba a preguntar. Mirá. ¿Viste la vida? Bien, o sea que resumiendo sería lo primero que fase, ¿no? Ay, Dios. El aro derecho, oreja derecha. Mirada masculina. No, para repasar los puntos, como una primera, no sé si los puntos, pero una cosa que me quería rescatar es como un momento donde vos empezás como a dedicarle tiempo concreto de tu vida a otra cosa, más allá que uno se ríe y dice, no sé, yo me he quedado hasta re tarde, no me importaba nada, en un momento empecé a tener una vida, como más allá de todo lo que uno después entiende, pero hubo un momento donde como una división concreta del tiempo. Y empezar a priorizar elecciones personales, ¿no? Como ya no dejarme llevar tanto por la corriente, sino empezar como a establecer un poco una identidad, ¿no? De, pero pará, ¿y yo quién soy? ¿Yo qué quiero hacer de todo esto? ¿Qué estoy eligiendo y qué estoy como en el medio de un torbellino dejándome llevar? Fue un poco, pero no es tan... se cuenta metafóricamente, pero bueno, en el momento no entendés nada, te cuestionas todo, obviamente eso trae sus repercusiones en todos los ámbitos, porque muchas cosas se pueden ver como falta de responsabilidad, como... Claro, sí. No es falta de responsabilidad, o en todos los ámbitos te miran como, ¿qué le está pasando a Alejandra? Se está volviendo muy mística. y también... yo misma, a ver, esa crítica, si la escucho porque empieza conmigo, ¿qué me está pasando? Claro, como que también de juzgarse. Es el primer espejo que hay que atravesar. Y ahora que hablaste de Goloka. Sí, nos fuimos ahí. Capaz igual te quiero como
enganchar con la otra pregunta, que es como, no sé si para que lo hables de Goloco, que empieces a hablar como del espacio que vos tenés en tu casa, de yoga, o que vos digas qué es lo que es. No, es que bueno. Y te quería hacer una pregunta, no una pregunta, tirarte algo para que es como de las cuestiones de emprendedores y todos esos sistemas de cómo emprender un negocio, qué sé yo. Yo como que leí un montón, entonces te quería, y no sé si aprendí, pero me quedó como grabada una fórmula que hay varios que la dicen, que es como, bueno, para que funcione es como que vos tenés que encontrar un problema que tenga alguien, por decirlo así, que vos conozcas, ofrecer una solución para ese problema y después cobrar como un precio justo por esa solución que vos ofreces, poniéndole una cosa como más esquemática de... Bueno, no sé si empiezo con algo... Goloca Sí. para engancharlo porque viene bien. Lo que nos pasó con Alejo, porque lo nombramos Ajá. así. Hola Alejo. Es que en el curso, que se compartían todas las respuestas y todo, cada uno le daba la respuesta al otro de un poco de una carencia que cada uno sentía. Yo estaba súper entusiasmada con la danza terapia en ese momento, pero como practicante de yoga, como que había algo que me daba el yoga que la danza no me lo terminaba de dar, pero pensaba que quizás las dos, ¿viste? Alejo estaba como muy copado con el yoga, creo que estaba haciendo el instructorado en ese momento y con un llamado al movimiento desde la danza, desde otro lugar. Los dos también compartíamos bueno, en mi caso era pasado, capaz en él no tanto, de haber transitado fiestas electrónicas y disfrutar un montón de esa instancia de bailar, pero que en la fiesta siempre está muy asociado a un consumo y a llegar a un estado que es a través de un consumo, que es practicar yoga y meditación. Habíamos descubierto de que estaba en nosotros ese estado, claro. ¿No? Que no hay que tomar nada, entonces suena como muy evangelizador, está todo bien con todo el mundo, pero era como pará, hablando entre nosotros sentíamos, se puede llegar a un estado muy lindo de éxtasis, que por llamarlo de alguna forma, no creo hoy que sea la palabra, pero como a través de disciplinas que son muy beneficiosas para el cuerpo, el alma, la mente, espíritu, para cada individuo. Entonces, y lo que pasó, como esas cosas así milagrosas, para darle una forma, fue como mucha conexión, así con de que a veces uno, y me pasa a veces hoy que estoy sola como encarando algo, que hay una lucha con la pereza, ¿no? Como con el acomodarme, con la inercia, ¿no? Que a veces estando con otro, eso, si uno se cae, cada uno llevó amigos, ¿viste? No, yo tengo una amiga que la tiene re clara con todo el tema más de publicidad, diseño, de hacer las cosas. Bueno, yo tengo un amigo que es DJ. Bueno, dale. Y todo así, no dejamos pasar un día. Era bueno, claro. Nos juntamos. Bueno, te copa, me copa, te copa, me copa. Bueno, la semana que viene nos juntamos a practicar. Bueno, dale, la semana que viene conseguí un centro cultural. Y va, ay, ¿cómo? ¿Qué? ¿Vamos a hacerlo? No, ay, qué miedo. Bueno, sí, vamos a hacerlo. Nosotros lo hicimos a la gorra, porque estábamos... bien, explorando también, ¿no? Estábamos jugando, cada uno tenía un trabajo que odiaba o casi, o como un trabajo con el que ya tenía conflictos, y entonces ese espacio era todo, era como, ay, una vez por semana sé que vamos a hacer todo lo que... Yo me ocupaba de la parte como más de conciencia corporal, él hacía su parte de yoga, pasábamos visuales, el otro pibe pasaba música, terminábamos levitando de alegría, la gente se recopaba, era la gorra en un espacio social, digamos, entonces funcionaba increíble. Bueno, después pasaron cosas, porque bueno, quizás dentro del mismo proyecto teníamos todos, cada uno estaba en el proyecto por inquietudes diferentes, claro. Y eso en algún momento... Cada uno tenía que seguir su inquietud, pero nos pasó algo muy loco con Alejo y es como que hicimos un switch ahí de que yo me enamoré del yoga.
Sí, me gustaba lo que me sigue gustando lo que ofrece la danza terapia, pero me enamoré del yoga. Y él se enamoró de la danza, ahora está copadísimo con biodanza. Y entonces dije, bueno, yo quiero empezar a estudiar en serio yoga, ya, más allá de practicar. Y bueno, y ahí empezó otro capítulo, que es en el que estamos ahora. Como que ahora, le estaba pensando que es como que vos en la primera parte le empezaste como a cambiar el tiempo, ¿entendés? Como empezaste como a repartir distinto el tiempo, todo más complejo, pero como... Y ahora es como que ya tu atención y tu energía, o sea, vos tenías, en un momento dijiste tu laburo de que no te copaba para nada, pero ya tu atención ni siquiera estaba como en el tema de me enrollo con mi trabajo, o sea, como que ya la energía, la atención, las ganas de hacer, como que empezaban como a estar ahí. Claro, igual estaba tan copada como que yo quería llevar, yo les daba clases a mis compañeros, ¿entendés? Como, che, les copa si un día vienen si hacemos un día después de hora en clases de yoga en la oficina. Yo estaba emocionadísima, yo sentía que podían cambiar las cosas así, después mis compañeros venían a volver, como que hubo un buen movimiento de ese entusiasmo. Además, bueno, yo hacía ya mucho tiempo había dejado de fumar y quien era nuestra jefa en ese momento estaba súper contenta porque ella era la única no fumadora y fue como, no, bueno, ahora la oficina es libre de humo. Como empezar a mover algunas cosas que estuvieron buenísimas, que se movieron. En el mientras tanto, empezar a mover todo lo otro. Lo que pasa que sí después, pero hubo un momento en el que las dos realidades, por cambios también en las realidades, se volvieron irreconciliables. Como... cuando estabas diciendo que fuiste a la oficina y ofrecías esa clase, que no lo sabía yo, es como que se me adelanta una pregunta que estaba más adelante, que era como yo te iba a preguntar cómo había sido, como tipo, el otro día escuché a alguien que hablaba de la reinvención que él se había hecho, que él había vivido, su reinvención profesional, y como que decía, para mí fue como salir del closet, ¿viste? Del armario, como se... Esto estamos haciendo, para mí sigue siendo salir del closet. Ah, bueno, ni hablar, bueno. Es salir del closet, sobre todo, al menos desde mi experiencia personal, de ser comunicadora y trabajar en lugares con cierto nombre y tener reuniones con gente importante y en algún momento viajar y bla, 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 a decir, ay, amo el yoga y el reiki. Es como, primero reconocerlo yo, y una vez que lo reconocí yo, es como, bueno, y ahora se lo tengo que contar al resto. Como, pero hay un momento de eso. Como que a veces, ya en sí misma la palabra autoayuda, cuando uno va a bibliografía de autoayuda, hay como una... al menos yo la tenía, capaz voy a corregir, yo tenía como cierto... no me parece tan serio, pero bueno, después... Ese ajuste. Pero después como también pasa algo muy loco, y es que tu entorno te ve mejor. ¿Entendés? Como... Entonces, así como es como, esta se está volviendo re loca, es como, esta se está volviendo re loca, pero está mejor desde tomando decisiones más saludables respecto a un montón de hábitos nocivos que solía tener, desde el no quiero fumar más esto, hablando de un cigarrillo, a relaciones, vínculos, hábitos, claro, sí, digamos, cambios que se notan en el cuerpo, cambios que se notan en... Entonces, ahí ya no te subestima tanto la cosa, ni yo misma, pero, bueno, capaz que quiero hacer yoga. Claro. Mirá cómo mejoraste la postura, y capaz que... Ay, sí, te veo. Es como... Sí. Bueno, y ahí uno dice, el yoga. Y a mí me interesó mucho, que es algo que cuando estaba haciendo el profesorado nos lo habían preguntado, porque se daba algo de que había gente que le costaba muchísimo, y para mí fue mi rama de empuje. Siempre empecé por mis allegados. En el trabajo le decía a mis compañeros, en mi entorno le decía a mi mamá, mi papá, mi hermano, mi novio, mis amigos. Siempre como que me interesó empezar como por la gente de muchísima confianza para decir, che, hacemos yoga. Para arrancar, que te haga reiki, como a mí me daba esa confianza, y además como por una cuestión hasta de amor, ¿no? Como y de empezar y decir, uy, seguro que, no sé, mi vieja tiene problemas respiratorios, le vendría re bien
hacer yoga? Empezar a pensarlo, o en charlas, como, no sé, amigos que fuman, che, ¿por qué no hacemos yoga? Porque no, te ayuda un montón, porque vas a aprender a respirar, y bueno, empezar desde un lugar muy de la ayuda, de la colaboración, hasta que de golpe me encontraba teniendo ya clases, ¿viste? Había una amiga que venía a la mañana temprano antes de ir a trabajar, después, como iban pasando otras cosas. Pero el cambio real se dio por miles de accidentes que estoy segura hoy a la distancia que recontra autogenerados, porque creo en la fuerza del pensamiento y en la fuerza de los bloqueos, y sé que muchas cosas que pasaron podrían haber sido más fáciles, pero porque uno es humano, creo que de alguna forma, hablando muy energéticamente, hice estallar todo. Hice estallar por los personajes que atraje, cosas que te estoy hablando de forma hiper mega inconsciente, pero de golpe la realidad se volvió muy hostil, muy hostil. Ya era como el universo entero diciéndome, esto no va más. Claro, sí. Ya esto te hace mal de todos lados. Es como todo, como bueno, buenísimo, me trabajé por dentro un montón, y de golpe fue como, bueno, abro los ojos y todo lo que había alrededor mío, no todo, pero muchas de las cosas que había alrededor mío y que me consumían tiempo y energía, no sé si estaban mal es la palabra, me hacían mal. O no iban más también. Sí, pero me hacían mal. Sí, me enfermaba, me hacían mal. Como también animarse a decir eso, me hacía mal. Entonces, pero bueno, las cosas de alguna forma se sucedieron, y en mi caso particular, yo creo como que fue una ola, ¿no? Como pensando en agua, como que fue una ola que me revolcó por todos lados, pero que traía toda novedad. En el sentido de que, bueno... Pero también eras capaz vos switchando a otra sintonía, por ponerlo en palabras. A lo que voy es a que se generó una realidad concisa, digamos. A ver. Claro. Había se complicaron algunas cosas en el trabajo por cambios que eran también ajenos a mí. Empezaron a pasar cosas que tenían que ver conmigo y otras que no tanto. Entonces, por ejemplo, me conocí con mi pareja, que quedé embarazada. Claro. Eso llevó a, bueno, nos tenemos que mudar. Ya no podíamos vivir en un monoambiente, 5 seres vivos. Para retomar lo de la salida del closet, porque medio me fui, me tocaron 2 instancias. Bueno, en esta segunda, después de toda esta vuelta, fue como empezar un de cero, me mudé re lejos, como al momento de elegir el lugar ya lo elegí pensando en ya tener el espacio para dedicarme, y a diferencia de la vez anterior como loca, esta vez es sola, lo cual es bastante diferente, porque cuando uno está en un equipo siente como una pertenencia que hace que cuando estás sola es como la exposición, al menos a mí que soy más perfil bajo, me cuesta un poco más, pero bueno, ahí está la comunicación, ¿no? Y ahí me echás, claro. Como pero para. No todo estaba... Yo desde los 17 años, que es cierto que, ¿no? Como... estamos en eso. Estamos trabajando en eso. Cada vez que digo algo importante, el aro se cae. Qué loco, ¿no? A ver, la última vez que se cayó fue con Goloca, quizás eso estoy diciendo. No, pero está bueno porque es como que vos... No vos, sino como que vas integrando, como todo, vos te fuiste desarrollando en toda la segunda parte, en otra cosa nueva, re nueva para vos, como en términos, no, o sea, nueva, ¿no? Y también en ese proceso es como que uno lo anterior como, no que lo haces adrede, pero como que es un corte, no está más, no existe más, y de golpe está bueno que, no, pero como eso, sí. Si yo lo hice para otro, claro, hay algo que ahora lo puedo hacer para mí. Obviamente es, lo hablaba con una amiga ayer, es un desafío mucho más grande vender una idea establecida o una idea de una institución o hasta una ideología, pero que tiene su militancia, es distinto a venderse más a uno solito, como que eso genera una exposición. Fíjate cómo lo dijiste, a uno solito. Una solita. Pero esa es la sensación, solita mi alma, ¿entendés? Como... sí. Además,
estamos hablando de que en la comunicación yo había empezado a estudiar y a hacer pasantías y cosas de muy chica. Entonces, tenés una espalda de, bueno, yo hace 10 años, que yo desde los 17 años, y acá también soy nueva, ¿no? Como, si bien hay muchos años de práctica, pero hay pero hay una primera vez de ir a dar una clase, una primera vez de todo, o sea, como... Tal cual, que está pasando hoy todavía, y igual es súper... Cuando tenía que dar como mi primera clase, que yo ya había dado clases como loca, todo, y me sentía como cuando estaba dando mis clases en el profesorado, o me pasaba también estudiando danzaterapia, que sentía como, yo ya sé cómo pararme adelante. Y de golpe me daban unos nervios, que era como, ay Dios, no me la pasa. Y un día una compañera me dijo, pero ¿no está buenísimo como volver a sentir eso por algo? Y sí, y está buenísimo, de golpe sentir nervios, de ay, me siento como cuando iba a dar un final en la facultad, del CS. Claro, sí, como, sí. O la primera vez que fuiste a una reunión, no sé qué, que en ese momento era esto de las personas que uno creía que eran las personas importantes. Ay, voy a tener que hablar adelante de todos ellos. Y... como recuperar ese entusiasmo, eso está bueno. Y ahora que hiciste, me la dejó picando, ahora que hiciste como todo el repaso, entonces, como bueno, pensarte ahora desde, como si fueses de acá 5 años, ¿viste? Para atrás, que te ubiques. Bueno, pensé que para adelante. No sé si estarías como en el concepto, que te ubiques como más o menos, que sería el 2014, sí, por ejemplo. Y con eso, pasando por ahora, por el presente y en la que estás ahora, con el espacio, bueno, iba a decir también la pareja, pero más que nada como lo del espacio. ¿Qué le dirías a la Ale de dentro de 5 años, entendés? Algo, no que una historia larga, o lo que vos quieras, no, o sea, ¿qué le dirías? Me lo estuve diciendo. Sí, me lo estoy diciendo porque obviamente hay etapas de ansiedad, porque todavía no la tengo tan clara. No, hay etapas de ansiedad de... ahora, por ejemplo, ¿no? Ahora estoy dando clases, bueno, fui mamá, ¿no? Tengo un bebé chiquito, entonces hay una elección de, bueno, de cuánto tiempo dedico, entonces está todo como en ritmo lento, ¿no? Como, bueno, doy las clases que puedo dar para que Río no tenga que empezar en un jardín muy temprano, ¿no? Pero me empieza a venir la ansiedad de, bueno, pero ¿cuándo arranco a ya hacerlo full time, 100%, con todo? ¿Y de qué manera? ¿Y en dónde? ¿Y va a seguir siendo acá en mi casa? Porque si lo quiero hacer más grande, va a entrar las personas, las 25.000 preguntas que se me hacen, que a veces me generan mucha ansiedad. Uh-huh. O ¿en qué me sigo formando? Porque tengo que seguir aprendiendo seguro. Bueno, ¿y en qué? ¿Me voy para acá, voy para allá? Y hace unos cuantos años, cuando no sé si fueron 5, pero cuando sí, todavía estaba en el maremoto anterior, había leído, esto muy yogi, ¿no? Lo que voy a decir, pero de una yogi que admiro un montón, y ella había escrito en ese momento algo que decía, practica que todo llega, ¿no? Practica, muy destinado a la práctica, que es como concebimos el yoga, quienes lo practicamos. Y a mí esa frase, puede parecer recontra simple, me voló la cabeza, porque... No, pero es... Claro, si así fue, si así es, si así viene siendo, si así... Entonces, justamente estos días, esta semana, hay movimientos planetarios intensos, y estuve muy ansiosa respecto a lo que viene, ¿no? Como... bueno, un río que va creciendo, como bueno, ya está cada vez más cerca esta instancia de largarme un poquito más. ¿Cómo la encargo? Y fue como practica que todo llega. Como empezar a practicar un poco más También volví a retomar ejercicios de abundancia que compartimos y justo hablaba de eso de estar en sincronía, ¿no? Como... si uno está en sincronía, todo se aquieta, las cosas se ven más claras, la intuición está más despierta. Entonces, como
Me parece que es eso. Como lo recibí hace algunos años el mensaje, igual como no millón olvidarlo, de ¿no? claro. No, como estar presente, es como verlo. Lo digo en cada clase, a veces uno naturaliza hasta mismo estar presente y después vos no estás presente, entonces, porque bueno, también es natural, ¿no? Pero como estar presente para poder ver un poco esto de que cuando uno mira para atrás, muchísimas acciones simples cobran un sentido trascendental, claro. como hoy este día me estaba cambiando la vida y yo no lo sabía. Quizás el día anterior había estado re estresada, como pensando como, bueno, relajar un poco y entender que los hilos se van moviendo, que las cosas van sucediendo, y sobre todo cuando hay una intención clara, cuando sabes dónde querés ir, como... Claro, vos ya sabías, ya hace un rato, digamos, ya se te había como configurado una cosa de eso, de a dónde querés ir. Pero está bueno lo que vos decís incluso fuera del ámbito yoga, para mí. Practica que todo llegara, porque es muy, o sea, hace algo un montón de veces y en un momento terminás haciendo, o sea, sí, como tal cual. Que es diferente de estar todo el tiempo pensando, imaginando cosas que voy a hacer, que quiero hacer. Quedarse en la fantasía, sí. Bueno, que eso también es parte importante. Así que sí, eso le diría. Eso me diría. Practica que todo llega. Bueno, justo ahora te quería preguntar como de cómo sigue para adelante, o sea, cuáles son como como tus próximos desafíos. Viste que hay palabras como autoayuda, lo que dijiste recién, ahora no me acuerdo cuál fue recién en la frase, o como esta de ahora que acabo de decir, que suenan, es difícil decirlas y que no suenan una boludez. Soltar. Soltar. Es muy importante, pero se van a ir soltando. Y es como tratar de amigarse, ¿entendés? Sí, como... sí, ni hablar. Ese día te estaba cambiando la vida cuando dijiste vos, como que son cosas que vos decís, como... Pero después, como un día te pasa y entonces como que es cierto. Entonces ya no importa si suena o sea, pero hay que sobrellevar, para mí ponerle eso, autoayuda es una, o sea, siempre que la digo tengo que aclarar algo al respecto, ¿entendés? Como que no puedo autoayuda, pum, y que piense lo que piense, que le llegue al que le llegue, ¿entendés? Como... Sí. No, te quería decir eso, ¿cuál era tu próximo desafío? Pero me parece que un poco ya igual con todo esto que dijiste de eso, ir sumando, como incluso que te estás pensando, por ejemplo, de cambiar de espacio, o por lo menos decir, sigo acá, no sé, en un futuro, no sé, 2 años me imagino, no sé cuál es tu plan, no sé, sí, ¿cómo es? Desafío principal, seguir formándome, a veces pienso si profundizar, si bueno, lo hablamos hace un ratito nosotras, como de bueno, y si incorporo conocimientos diferentes para combinar y crear cosas nuevas, bueno, ahí tengo todavía inquietudes, por el momento como que estoy practicando mucho en base a eso, y bueno, después como sé que seguir formándome, todavía no estoy en la etapa de definir para dónde, en qué, digamos, siempre dentro de lo que estoy trabajando. Claro, ¿no? sí. Y después, claro, digamos, el espacio acá es... A mí me gusta trabajar con grupos chicos porque creo que es la forma en la que a mí me gusta trabajar. No pienso en cambiar eso, pero sí, bueno, quizás que ya no sea mi casa, sino un lugar externo en el sentido de que tenga más apertura a personas nuevas y que no se mueva tan solo de boca a boca, o llevarlo a otros espacios, eso también, hablando justamente con una amiga, como arriesgarnos, ¿no? Como un desafío gigante que venimos hablando con esto de la necesidad ya cada vez más establecida, más que establecida, hablada, que ya se diga de una necesidad de educación emocional, por ejemplo, en las escuelas y bueno, y estar hablando de, bueno, y si probamos en las escuelas del barrio, en llevar desde lo que sabemos hacer y creemos algo en espacios a docentes, alumnos, como empezar ¿cómo te gustó? ¡Re interesante! De verdad, me parece re copado. Sí, entonces...
Como... Justo ayer tuvimos la primera reunión. En realidad, mira, nos dimos cuenta que en 2016 habíamos escrito un montón y habíamos armado un montón de cosas y después la vida. Y ayer leíamos lo que habíamos escrito en 2016 y estábamos... Eso habíamos hecho. Está re bueno, nosotros hicimos eso. Y estuvo bueno, pero bueno, ya esta vez con ganas de practicarlo, ¿no? Claro. Ya no solo proyectarlo. Decir, bueno, ¿por qué no? A veces la diferencia entre estar en un barrio y en la ciudad es que también hay cosas que están muy al alcance, ¿no? Como, bueno, los colegios del barrio, es como, bueno, a ver, ¿con quién nos tenemos que reunir para plantear esto que nos gustaría hacer? Como yo desde un lugar de yoga, de meditación, respiración, conciencia del cuerpo. Bueno, ella es docente, tiene experiencia en muchísimas otras cosas, como, bueno, combinar y usar las llevarlo redes un poquito a otros, salir un poco de mi casa, ¿no? Como salir de mi casa y antes de pensar hasta, bueno, porque lo del nuevo espacio, de salir es algo, también a veces flasheamos de convertir la casa en otra cosa y también es un proyecto que está pero que son mucho más a largo plazo, como cosas que uno juega. Esto ya es como mucho más... ¡Ah! Menos mal que está grabando, ¿no? Está grabando. Yo me quedé atrás, ¿por qué? Me dio vergüenza. Bueno, dale listo el arito. Ya está. No, mirá si hay otra posta más para tirarnos. Sí, bueno. Sí, el aro dorado. Pero bueno, sí, esa es algo con lo que estamos... en lo que estamos trabajando para este año. Vamos a ver qué sale. Está buenísimo. A mí me re sorprendió y para así como de creación. Eso me pareció como muy re creativo. Ahora yo quería retomar un tema que era un poco del principio, que lo pasamos de largo y que me parece que le va a bajar por ahí la mística o el vuelo, pero que está bueno, que puede servir, que era como cómo fuiste haciendo con la cosa, tipo la parte económica de organizar, bueno, esto es el trabajo que yo hago, cómo lo cobro, eso. Porque también hay todo como una movida, sobre todo cuando venís en relación de dependencia, que medio como que el precio te lo pone otro, vos medio, viste, acá es como, bueno, te formaste, toda una movida nueva. Y es algo que uno es un tema. Al menos para mí, ¿no? Es un tema. Primera experiencia a la gorra. Empecé trabajando mucho más con Reiki que con yoga, porque bueno, además me formé muchísimo antes, y las primeras veces que tenía que ponerle un precio a mi trabajo me volvía loca, era como, ay no, me da mucha vergüenza, ¿cómo le voy a cobrar a alguien por esto? Y como, pero sí, ¿cómo? Como me cobran a mí. Y me cambió la vida, lo dije yo, ¿no? Ay, bueno, nada, ayudándome de colegas, ¿no? Como investigando, averiguando. Es mi punto de vista y por mi forma de ser, siempre buscando que no sea algo, no que sea accesible. Sí, que sea accesible, porque no puedo negar que hay una cuestión de propósito fuerte en la cual es el día de hoy que en las clases de yoga, si alguien no puede y punto. Que nunca pierda Claro, sí. Pero bueno, a la vez se da solo también como mucho respeto al trabajo de parte de quien viene. Es como, no hay ni que hablarlo y eso está bueno. Y sí, siempre, digamos, en mi caso yo siempre me he ayudado de investigar, de ver qué hacen preguntarle colegas, a otras personas, los espacios donde yo me formo, como decir, bueno, a ver si yo voy acá investigando, como... También tiene que ver con mi propia construcción de esto de, como que me parece que atravesó esto de salir del closet, ¿no? Como, bueno, en mi propio salir del closet es como también asumir un nuevo rol, una nueva identidad, ponerle un valor a eso, es parte un poquito creo que de lo mismo, como ya no es como antes que decís, bueno, voy a una entrevista, igual a mí ya me costaba el salario
cuando te hacían una entrevista a la remuneración pretendida, yo me ponía nerviosa. Sí. No, venimos de... no sé. También en muchos de los talleres y lugares donde uno va, de hecho en los profesorados te ayudan en ese aspecto, no es que te tiran ahí como... Claro. Bueno, creo que un poco de asumir la nueva identidad viene también ganar esa seguridad y la seguridad que se necesita para valorar el trabajo que se hace. Pero bueno, que aparte son disciplinas que a veces cuesta más también valorarlas porque como tienen algo de espiritual, digamos, hay una cosa que uno no sabe. Claro. Pero bueno, no... Yo decía, había hecho hace poco esto, igual ya estamos casi cerrando, pero respecto a eso que vos decís de lo espiritual y lo material en términos de tengo que cobrar en algún momento para hacerlo y que sea un trabajo y que yo lo haga todo, o sea, como también ese costado, como que decía que en realidad es como que el espíritu, ¿entendés? El espíritu es como, se supone que es una cosa todo el tiempo en expansión, como es pura expansión, y expansión es expansión, no es expansión en todo, pero si fue, en términos materiales no. Es como, y es que además... es expansión, como no está del todo desconjugado, o sea, conjugan. Es que además mientras me lo decías pensaba en que, bueno, claro, pero cuando en esto de la expansión, cuando lo hacíamos a la gorra, ¿no? Le podíamos dedicar esto y en algún punto cuando eso se vuelve tu trabajo de todos los días, ahí es donde te decís, bueno, no, para ahora realmente ya es mi sustento también. Esto realmente es mi trabajo ya full time, ya no tengo más dividido el día entre que hago todo el día esto que me da un dinero y me queda un costadito, no me importa, yo estoy costadito, bueno, ahora es como, bueno, no, ya esto es mi laburo, es mi medio de vida y ahí es donde, ¿no? En esto ahí de empieza a ser ahí más se fácil. abren las cosas y claro, y ahí es, pero bueno, calculo que debe pasar hasta en muchísimos ámbitos la misma pregunta, creo que no sé, me acuerdo en la época que laburaban fuerte en comunicación y que fue el boom de los community managers y estaba en un grupo y todo el tiempo era como, ¿y cuánto cobro por hacer? Claro, sí, no, por eso era... sobre todo cuando uno se larga solito. Cuando una vez. Esos hábitos del patriarca. Vamos a tener 80 y vamos a estar con la misma lucha. Propia. Por supuesto las niñas, las más adolescentes ya no van a tener ese tema. Claro. Bueno, creo que sí, es no un poco es... un aprendizaje que tiene que ver con valorarse, ¿no? Como chakra base, ¿no? Pero sí, creo que es un ejercicio. Creo que si volvemos a lo del practica, me parece que practica que algo que llega, como que te van cayendo fichas, te van cayendo después, te vas ganando seguridad como profesional, en mi caso es un nuevo rol, entonces ideas, ¿entendés? Como, no sé, como esto de decir, bueno, no quiero que nada más sea mi casa, por ejemplo, lo que te acabo de contar, bueno, y a esto qué valor, ¿no? le ponemos, es como que siempre se va generando la misma respuesta, que también tiene que ver en el lugar donde trabajás, digamos, no es lo mismo trabajar en un barrio que trabajar en Recoleta, porque no es lo mismo el nivel adquisitivo y lo que la gente puede intercambiar entonces es como que creo que es ser consciente, ser respetuoso del trabajo de uno, de lo que los demás le dedican a venir a compartirlo, me parece que es eso, tomarlo a conciencia, pero bueno, sí, reconozco que igual es un desafío. No, también desde el lugar de la comunicación masiva, ¿no? Ahora, como a través de la comunicación digital, todos tenemos la posibilidad de hacer súper masivo eso que hacemos y otro de los desafíos es que, digamos, al trabajar con yoga y con cuestiones que también siento muy espirituales, a veces se me hacen unos choques gigantes de lo que el ego, la venta, ¿no? Como que todavía no termino ahí de encontrar de qué forma quiero mostrar lo que hago, ¿no? Porque quizás a veces veo cosas que digo, no, así seguro que no, y también eso es otra búsqueda, decir, bueno, de qué forma mostrarlo que no ir
que no se contraía demasiado con mis ideales, ¿no? Eso es otro de los desafíos en una era que está como tan de venta personal, ¿no? Que a veces me cuesta, porque no soy una niña. No, pero yo igual te escucho y también pienso que uno también pensar la venta es otra de las palabras, me parece que está eso como bastardea no, pero sí. O sea, eso como autoayuda, ventas, viste como que te aparece el vendedor del maletín que golpea tu casa cuando son las 3 de la tarde, una cosa medio... Me gustó esa idea, como llega el vendedor del maletín y se saca un mat y hacemos yoga. No, esto cortalo. Ojo, igual después si lo ven en mis redes sociales. No, que la venta está vista como así, en realidad, si lo ves como una venta, sí. Ahora, si vos, volviendo eso, hay un problema, uno ofrece una solución. Si vos sabés, es como no querer vender, yo una vez de todo esto que uno lee y lee, es como, vos haces un laboratorio, hace una droga para curar el cáncer, por ejemplo. ¿No te costaría ofrecer vender eso? O sea, si vos sabés que estás ofreciendo una solución. Y no lo digo porque tu proyecto tiene mucho de espiritual, porque me parece que aplican todos. Como si vos tenés la solución, si vos pensás eso, yo estoy ofreciendo algo que es una solución para alguien. Eso, y comparándolo como con una droga, o sea, te costaría... Me gusta. Como uno hay veces, eso, como me quería plantearlo por el tema... de esas palabras, de hecho abajo va a haber como algo al respecto de las palabras que uno mismo quiere usar porque de alguna manera dicen, o sea, algo que uno quiere decir, entonces medio que sí, me ven, o sea, para explicarme algo tenés que usar la palabra. Lo políticamente correcto, ¿no? Como una cosa así que lo tenemos pero al revés. Sí, entiendo. Bueno, abajo vamos a poner... palabras que aprendimos hoy que podemos usar tranquilas. Claro, viste, como hacerse cargo de que si transmiten una parte, o sea, si vos le completás con significados que... Bueno, o sea, eso. Pero lo que pasa es que creo que en el completar uno sigue alimentando el vicio, ¿no? Sí, como es cierto. Empezar a relajarse y no hay que explicarla tanto, ¿no? Como, ¿qué tiene de malo autoayudarse? Después de todo. No, ¿qué puede tener de malo? Como, ¿quién nos hizo creer que estaba mal? Claro, porque si de golpe vos agarrás un libro y ese libro encontrás algo que estabas buscando, bueno, entonces para vos no es una pavada, o sea, no es algo, o sea, ¿no? Como eso. Sí. Como... bueno, y lo último, ya... Te está refrescando. Sí, está refrescando. Me voy a buscar mi frazadita, ahora sí. Ya no estamos tan nerviosas, además. No, lo último que te quería preguntar, primero gracias porque para las dos sé que es un paso importante en la exposición, entonces gracias porque cuando te lo dije como que lo tomaste de como un juego y de hecho antes de empezar a grabar me recordaste que era un juego también, o sea, como eso, y te quería preguntar como si querés como decir algo más que lo que vos quieras y si nos contás, si se te viene alguna, no sé, película, libro que más te gusta, el que leíste ahora. Bueno, en base a lo primero que me dijiste, sí quiero como retribuirte de la forma en lo que me pasó a mí cuando me lo propusiste. que bueno, sí, la emoción, ¿no? Primero de, ay, sí, qué divertido, ¿no? Como... Y después también esto, ¿no? De, uy, qué divertido y a la vez qué fuerte, ¿no? Porque es exponerse, ¿no? Y antes de empezar yo tardé un montón de tiempo en ponerme los aritos, que después nos dieron muchas respuestas. Me los dieron en pavear, ¿no? Como, ay, ¿y qué? Me ató el pelo así, como pavada. No, bueno, no, con cuestiones más, sí. Y ella se ocupaba de otras cosas y las dos íbamos como dilatando el momento de, bueno, ahora hay que jugar, hay que practicar, ¿no? Como volviendo a una palabra muy clave. Y animarse, ¿no? Como animarse desde la acción. A mí, también eso de
que me hizo acordar cuando te contaba lo de Goloka, y que me parece que pasó lo mismo cuando empezamos a ponernos de acuerdo en hacer la entrevista, como con mucha responsabilidad, no colgarla, que a veces son conductas que nos juegan en contra para alargarnos a hacer lo que queremos, lo que deseamos, como siempre hay un factor de miedo y un factor de ay, pero me animaré o no, me saldrá bien, y a veces creo que eso tiene un montón que ver con el no sentirse sola, no sentirse solo, y confiar en otro, porque a veces ese otro es el que, bueno, dale, ¿y cuándo? ¿Y a qué hora? Y ese encuadre es todo, porque es como, bueno, entonces hoy es domingo, el domingo a las 3 de la tarde, sí, y poner ese día y ese horario es, como lo digo desde nuestra experiencia, y para quienes les pasa, para quienes estén viendo esto y puedan tener ganas, como, bueno, no, poner ese día y ese horario, como materializar esa idea, esa acción, como para que no quede en la fantasía de decir, no, sí, es el domingo a las 3 de la tarde y estamos acá, y yo puedo estar tratando de tardar más en qué ano me pongo y vos en dónde pongo la mesa, pero en definitiva ya estamos acá y está la cámara y lo vamos a hacer, ¿no? Entonces me parece que eso, ese animarse a pasar del sutil a lo material es un montón, por un lado. Libros, hay un montón, ¿no? Ahora estoy leyendo, vamos a hablar por el presente, y me está gustando un montón, Autobiografía de un Yogi. Sí. Que, bueno, voy a hablar de Autobiografía de un Yogi, lo estoy leyendo ahora, lo pedí de regalo de cumpleaños, y nada, con los tiempos como se puede, pero lo estoy leyendo y me está gustando un montón porque me está conectando con una parte del yoga, de lo que estoy transitando, muy de lo que tiene que ver más con lo que hay más allá de la práctica, ¿no? Sino lo más sutil, lo más devocional, digamos, como cada uno quiera llamarlo, y lo estoy disfrutando mucho, estoy aprendiendo un montón. Y ya que estoy con vos, me parece que voy a tener que hablar del libro maestro, que durante una época de nuestra vida, de transitar etapas y momentos juntas, casualmente estábamos las dos leyendo libros sin saber que las dos lo estábamos leyendo, y a partir de ahí se volvió que se hacía habló Zaratustra. Además filósofo, o sea, ese... que bueno, es un libro de consulta, de muchísimo aprendizaje, cuestionamiento, porque encima de ese libro, en toda esta época que estuvimos charlando de cambios, de empezar a cuestionar algunas cosas, era una compañía fundamental, y sí. Nada, me parece que quien no lo leyó y le interese, lo lea sin dudarlo. Hermoso. Sí. Y además para el cierre, re bien. Sí, la verdad que sí. Así que bueno, eso. Bueno, Ale. Change. Listo. Estamos. Fin de la entrevista. Practiquen que todo llega. Llegó esto. Esta parte. Esto se corta igual, el abrazo. ¿Por qué? Déjalo.